Hola a todos, mi nombre es Andy Madrid y en este podcast le hablaré sobre la obra El último día de un condenado a muerte, escrita por Victor Hugo. Esta novela fue publicada en 1829 y pertenece al romanticismo francés. Es una obra muy impactante porque busca hacer reflexionar sobre la pena de muerte, el sufrimiento humano y la injusticia. Durante este podcast hablaré sobre el autor, el resumen de la obra, los personajes, las temáticas principales y por qué considero que este libro vale la pena leerlo. Bueno, comenzaremos con los datos biográficos del autor. Victor Hugo fue un escritor, poeta y dramaturgo francés nacido en 1802 y fallecido en 1885. Es considerado uno de los autores más importantes de la literatura universal. Entre sus obras más famosas están Los Miserables y Nuestra Señora de París. Muchas de sus obras defendían la injusticia, la igualdad y los derechos humanos. En El último día de un condenado a muerte, Victor Hugo critica la pena de muerte mostrando el sufrimiento psicológico de una persona condenada. Así, dando un pequeño resumen del libro, básicamente la historia trata sobre un hombre condenado a muerte que escribe sus pensamientos y emociones durante las últimas horas antes de su ejecución. Algo muy interesante es que nunca se menciona exactamente cuál fue su crimen ni su nombre. Esto hace que el lector se enfoque más en el sufrimiento humano que en el delito cometido. A lo largo de la novela, el protagonista siente miedo, angustia, desesperación y tristeza. También piensa mucho en su hija pequeña y en cómo su muerte afectaría a su familia. El final de la obra es muy intenso y deja una reflexión profunda sobre la crueldad de la pena y entre otras emociones que las vamos a ir viendo adentrándonos a leer el libro. ¿Qué tipo de narrador tiene este libro? El narrador es protagonista y está escrito en primera persona. Esto significa que el mismo condenado cuenta todo lo que siente y piensa. Gracias a esto, el lector puede conectarse emocionalmente con el personaje y sentir la tensión y el miedo que vive. ¿Cuáles son los personajes principales de esta obra? Bueno, en primera tenemos el condenado, que básicamente es el personaje principal de la historia. Vive atormentado pensando en su muerte y reflexiona constantemente sobre la vida y la injusticia. De ahí tenemos a la hija del condenado. Aunque aparece poco, representa la inocencia y el dolor familiar causado por la condena. Y por último tenemos a los jueces y guardias, que son los que representan la frialdad del sistema judicial y cómo muchas veces se pierde la humanidad hacia las personas condenadas. ¿Qué espacios donde se desarrolla la obra? O sea, ¿en qué espacio se desarrolla? La mayor parte de la historia ocurre en prisiones y lugares relacionados con el proceso de ejecución. Los espacios son oscuros y tensos, ayudando a transmitir la desesperación del protagonista. También se menciona calles de París y el lugar donde se realizará la ejecución pública. ¿Cuáles son las temáticas principales? Bueno, en primera tenemos la pena de muerte, que básicamente es el tema principal del libro, ya que Victor Hugo intenta demostrar que ninguna ejecución puede ser realmente justa. De ahí tenemos el miedo y la angustia, que básicamente la obra muestra cómo una persona puede destruirse mentalmente esperando lo que es su muerte. Y de ahí tenemos la injusticia y la humanidad. Básicamente el libro hace reflexionar sobre si las leyes realmente respetan la dignidad humana. Ya por último tenemos la razón de por qué escogí este libro. Bueno, escogí esta obra porque tiene un mensaje muy fuerte y diferente a muchos libros tradicionales. Me llamó la atención la manera en que el autor logra transmitir lo que es las emociones del personaje como tal y hace que el lector reflexione sobre la injusticia y la vida humana. Además, aunque fue escrito hace muchos años, sigue siendo un tema actual y debatido en muchos países. Bueno, mi recomendación final es que básicamente recomiendo este libro porque es corto, interesante y muy reflexivo. Es una lectura que logra atrapar emocionalmente y deja pensando al lector incluso después de terminarla. Si les gustan las historias intensas, psicológicas y con mensaje profundo, definitivamente deberían leer El último día de un condenado a muerte. Así que gracias por escuchar este podcast literario, espero que les haya gustado y que se animen a leer esta gran obra de Victor Hugo. Mi nombre es Andy Madrid y muchas gracias por escuchar.